Alquenos, alquinos y alcoholes. Nuestro equipo está conformado por Fátima Durán, Miguel Gómez, Daniel Moranes, Ana Torres, Omar Ortega y yo, Leonardo Almada. Como introducción, tenemos que los alquenos, alquinos y alcoholes son tres tipos de compuestos orgánicos que pertenecen a la familia de los hidrocarburos. Estos compuestos tienen una amplia variedad de aplicaciones en la industria y en la vida cotidiana, y son estudiados en la química orgánica debido a su importancia y versatilidad. Como el índice lo indica, empezaremos con los alquenos, seguido de alquinos y finalmente los alcoholes. Buenas tardes, mi nombre es Omar Ortega, soy estudiante de Ingeniería Biomédica y pues hoy para dar inicio con el contenido de esta presentación vamos a hablar sobre los alquenos, que es un tema que personalmente me parece muy importante, relevante y también interesante porque los alquenos son uno de los hidrocarburos más importantes que podemos encontrar o también preparar. Además de que podemos darles usos y aplicaciones que se han convertido en fundamentales para nuestra vida. El objetivo de esta exposición es presentarles a ustedes de manera clara información esencial para adentrarse en el extenso tema de los hidrocarburos, comenzando por los alquenos. Es decir, queremos que al final de esta presentación ustedes puedan entender y conocer acerca de estos hidrocarburos y además reconocer la importancia que estos tienen a nivel mundial. Para ello, vamos a dividir esta primera parte de la exposición en las siguientes partes. Primero, explicaremos lo que son, luego hablaremos brevemente de su composición, explicaremos a fondo las propiedades de los alquenos y después repasaremos las reglas de nomenclatura para poder nombrarlos. El tema central de este primer subtema será su preparación y síntesis y finalmente daremos algunos ejemplos y algunas aplicaciones de estos primordiales hidrocarburos. Esperamos que esta primera parte de la exposición resulte muy informativa y sobre todo que resulte útil para el enriquecimiento del conocimiento en hidrocarburos y pues de la química orgánica en general. Bueno, comenzaré comentando que los alquenos pues son hidrocarburos insaturados que tienen al menos un doble enlace carbono-carbono en su estructura. La presencia del doble enlace les proporciona una gran reactividad, experimentando así muchas reacciones químicas como adición, eliminación, hidrogenación, hidratación y polimerización, que son reacciones que comentaremos un poquito más adelante. Bueno, los dos átomos de carbono comparten el enlace mediante una hibridación sp2, que es una hibridación resultante de la mezcla de un orbital 2s y dos orbitales 2p, lo que conducen a la formación de tres orbitales sp2 de geometría trigonal plana. La hibridación de los alquenos, en este caso, para poder explicarla, podríamos basarnos en el ejemplo de la hibridación del alqueno más simple, que sería el eteno. Esta se forma con una hibridación sp2, como les comentaba, para los átomos de carbono. En esta molécula, cada átomo de carbono utiliza orbitales híbridos sp2. Dos de estos orbitales forman los enlaces sigma carbono-hidrógeno, y el tercer orbital formará un enlace sigma carbono-carbono, donde queda un orbital p sobre cada carbono que refuerza este enlace carbono-carbono, formando un enlace pi. Ahora, para pasar a la parte de propiedades, pues podemos comentar que es muy importante reconocer y señalar que estas propiedades físicas de alquenos van a estar muy influenciadas por el peso molecular de los mismos, así como también de su esqueleto carbonado. Comenzamos diciendo que pues son hidrocarburos insaturados. Los alquenos son llamados de esta manera porque poseen un número menor de hidrógenos que el máximo que podrían tener, dado el número de átomos de carbono en la estructura de la molécula, y esto se debe pues a que los alquenos contienen un doble enlace carbono-carbono. La siguiente propiedad es que los alquenos de 2 a 4 carbonos son gases a temperatura ambiente, de 5 a 18 son líquidos y a partir de 18 a más carbonos en adelante pues serán sólidos. Son insolubles en agua ya que son polares, sin embargo son solubles en éter, cloroformo y benceno. Son menos densos que el agua, dependiendo obviamente del peso molecular, aproximadamente tendrían una densidad de 0.6 miligramos sobre mililitro y tendríamos que su densidad máxima ronda entre los 0.80 miligramos sobre mililitro. La presencia del doble enlace les va a proporcionar una gran reactividad, como les comentaba, debido a que este doble enlace es una región de alta densidad electrónica,
por lo que esta pues, puede ser atacada por agentes electrófilos, es decir, agentes que buscan electrones. Vamos a ver que relacionado a esto tenemos que actúan como nucleófilos en reacciones de adición y también que son moléculas no polares, aunque el doble enlace es ligeramente polar debido a la diferencia de electronegatividad entre los átomos de carbono e hidrógeno. Sin embargo, la simetría de la molécula hace que las polaridades se cancelen entre sí. Adentrándonos un poco en la geometría molecular de los alquenos, pues podemos comentar que esta es trigonal plana, de acuerdo a su hibridación sp2. Sus orbitales híbridos están dispuestos en un plano y forman ángulos de 120 grados entre sí. Si ya has tomado algún curso de biología anteriormente, de seguro ya sabes más o menos cómo funcionan las reglas de nomenclatura. Primero que nada buscas el carbono con la mayor prioridad. En el caso de los alquenos suele ser el carbono que ya tiene el doble enlace, y de ahí empiezas a contar. Este nombramiento se realiza como si fuera un alcano normal, donde por ejemplo si fuera una cadena de 4 carbonos se llamaría butano, pero al final tienes que hacer dos cosas. Tienes que agregar el número del carbono donde está conectado el doble enlace y tienes que agregar una terminación eno. Los procesos de preparación en la industria son la deshidratación y la deshidrohalogenatación de halógenos del alquilo. Se produce a partir de alcoholes o del refinado del petróleo. La química verde trata de mejorar los resultados en la preparación de alquenos con alcoholes como lo son el 1-octanol, el 1-octanol, de alcoholes secundarios como el ciclohexanol o el 2-metilciclohexanol, y de alcohol terciario 1-metilciclohexanol con el empleo del tonsil como catalizador. Esto para prevenir el uso de la preparación a partir del petróleo con un medio ácido de catalizador, que produce un desperdicio mayor y más contaminante. Hay dos métodos principales para la preparación de alquenos. Estas son la deshidratación de halogenuros y la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Estos dos métodos, aunque son procesos diferentes, tienen el mismo objetivo, que es hacer que dos cargas de dos carbonos se mantengan libres para poder unirse entre sí y formar el doble enlace. En la deshidratación de halogenuros esto se realiza por medio de un alcohol, que al ser deshidratado produce el alqueno. Esto implica la eliminación de una molécula de agua de un alcohol para formar un alqueno. La deshidratación se lleva a cabo calentando el alcohol en presencia de un ácido fuerte como catalizador. Mientras que la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo se utiliza un dihalogenuro, que puede ser deshalogenado para producir los alquenos. Implica la eliminación de dos átomos de halógeno de un dihalogenuro de alquilo para formar un alqueno. La deshalogenación se lleva a cabo tratando el dihalogenuro de alquilo con una base fuerte como un hidruro de sodio o el amida de sodio. Y ya para terminar el tema de alquenos veremos algunos usos que estos compuestos tienen. Primero que nada tenemos la producción de polímeros, que uno de ellos es el polietileno, y al darnos cuenta que el polietileno se usa para la fabricación de plásticos, nos damos cuenta que este tipo de compuestos se encuentran en todas partes. Los alquenos se utilizan para casi todos los servicios, porque el plástico se usa para casi todos los servicios. Hay muy pocos servicios que son independientes del plástico. Si piensas en la industria alimentaria, en la paquetería, la mayoría de los servicios utilizan plástico de mayor o menor medida. También tenemos que se usa en la producción de productos químicos, que son estos procesos industriales donde haces varias cadenas de reacciones para conseguir un compuesto en específico. Y finalmente tenemos que se usa como combustible. El etileno y el propileno son utilizados como combustibles en motores de combustión interna. Son convertidos en otros combustibles como la gasolina y el diésel mediante procesos como la hidrogenación y la oligomerización. Bueno, nosotras, mi compañera Fati y su servidora Ana, les vamos a presentar el tema de los alquinos, abarcando 7 principales puntos. Vamos a ver qué son, su composición, propiedades, reglas, síntesis, preparación y aplicación. Bueno, ¿qué son los alquinos? Son hidrocarburos que contienen un enlace triple carbono-carbono. Este enlace es su característica más distintiva. Ese tipo de enlace también hace que el alquino tenga 4 hidrógenos menos que el correspondiente alcano. Su fórmula molecular es CnH2n-2, por lo que un triple enlace tiene 2 elementos de insaturación. En lo que respecta a su composición, se les conoce como acetilenos porque son derivados del acetileno
el alquino más sencillo. Un orbital híbrido sp es la unión de los orbitales s y p de un mismo átomo concentrado toda la densidad electrónica en una sola dirección. Generan un ángulo de 180 grados y separan los electrones de enlace lo más que se puede, quedando en un plano lineal, uno orientado hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Las propiedades de los alquinos son muy similares a las de los alcanos y alquenos de acuerdo a sus masas moleculares muy parecidas. Los alquinos son relativamente no polares y prácticamente insolubles en agua, pero son bastante solubles en la mayoría de los disolventes orgánicos, como lo son la acetona, el éter, el cloruro de metileno, el cloroformo y los alcoholes. Muchos alquinos tienen olores característicos un poco desagradables. El acetileno, el propino y los butinos son gases a temperatura ambiente. Los alquinos terminales son mucho más ácidos que los otros hidrocarburos, como se muestran en la imagen superior a la derecha. Bueno, en lo que respecta a su nomenclatura, siguen ciertas reglas. La primera, se busca la cadena de átomos de carbono más larga que incluye el triple enlace. Se cambia la terminación por el sufijo -ino. La cadena se numera a partir del extremo más próximo al triple enlace y la posición del triple enlace se designa por su átomo de carbono de numeración más baja. Los compuestos con más de un enlace triple se llaman diinos, triinos, etc. Los compuestos que contienen enlaces dobles y triples se llaman eninos. La numeración de una cadena enino comienza desde el extremo más cercano al primer enlace múltiple. En cuanto a su síntesis, los dos procesos más usados son la alquilación de alquinos y la de hidrohalogenación. Hablando de un caso más específico, tenemos al acetileno, el único alquino que puede sintetizarse de manera directa por medio de una hidrólisis al carburo de calcio. Para la preparación de los alquinos tenemos que pueden prepararse a través de la eliminación de un HX de los halogenuros de alquilo, casi de la misma manera que con los alquenos. El tratamiento de un 1-dialoalcano con una base fuerte en exceso, como un hidróxido de potasio o un hidruro de sodio, resulta en una eliminación doble de un HX y la formación de un alquino. Los dialogenuros vecinales necesarios están fácilmente disponibles por sí mismos por la adición de un bromo o un cloro a alquenos. Por tanto, la secuencia general permite ir de un alqueno a un alquino. En la primera imagen superior tenemos que hay una deshidrohalogenación de dihalogenuros de alquilo. La segunda imagen es una reacción de acetiluros metálicos con halogenuros de alquilo primarios. Ya por último tenemos que la deshidrohalogenación doble tiene lugar a través de un halogenuro vinílico intermediario, lo cual sugiere que los halogenuros vinílicos dan por sí mismos alquinos cuando son tratados con una base fuerte. Hay que recordar que un sustituyente vinílico es aquel que está unido a un enlace doble del carbono, como se muestra en la imagen inferior de la izquierda. Algunas de las aplicaciones más comunes de los alquinos son industria química, como materia prima en la producción de una amplia gama de productos químicos, soldadura y corte. El acetileno es ampliamente utilizado. Se quema en una torcha de acetileno combinado con oxígeno para crear una llama extremadamente caliente. Se utiliza para fundir y soldar metales, como se muestra en la imagen. Síntesis orgánica en el enlace triple carbono-carbono y la reactividad de los alquinos permite la construcción de esqueletos moleculares específicos e introducción de grupos funcionales importantes en la síntesis de productos farmacéuticos, naturales y químico-industriales. Anestésicos: el fluoroxeno y el trifluoroetileno se han utilizado como anestésicos. Su uso ha disminuido debido a su potencial toxicidad. Por último, el combustible. El etilo se puede utilizar como combustible en aplicaciones especiales. Y continuando con la exposición, ahora seguiremos en la parte de alcoholes. Vamos a explicar rápidamente qué son, composición, propiedades, reglas de su nomenclatura, síntesis, su preparación y la aplicación en la vida diaria y en la industria. Pero primero, ¿qué son los alcoholes? Los alcoholes son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos mediante la sustitución de uno o más grupos hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. Los monoalcoholes, derivados de los alcanos, responden a la fórmula general N número de carbonos con 2N número de hidrógenos más un OH. Su composición es una cadena de hidrocarburos que tiene la peculiaridad
de que en alguno de los puntos de la cadena, un átomo de hidrógeno fue sustituido por un grupo hidroxilo, es decir, OH, enlazado de forma covalente a algún carbono de la cadena. Tienen las características de que este fenómeno debe estar saturado. Los alcoholes se clasifican en alcoholes primarios, secundarios y terciarios. En un alcohol primario, el carbono que lleva el grupo hidroxilo solamente está unido a un grupo alquilo. En los alcoholes secundarios, el carbono con el grupo hidroxilo está unido a dos grupos alquilo. Y en los alcoholes terciarios, el carbono con el grupo hidroxilo está unido a tres grupos alquilo. También se pueden clasificar en polialcoholes, los cuales son alcoholes con más de un grupo hidroxilo en su cadena principal de carbono. Ya vimos qué son los alcoholes, sus características y su clasificación. Ahora vamos a ver cómo se nombran estos compuestos. Cuando el grupo hidroxilo es el grupo funcional prioritario, el cual tiene preferencia sobre cadenas carbonadas, halógenos, alquenos y alquinos, se siguen las siguientes reglas. En alcoholes con menos de 5 carbonos en su cadena principal, se puede nombrar anteponiendo la palabra alcohol seguido del grupo alquilo correspondiente con la terminación ico. Por ejemplo, alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol propílico y alcohol isopropílico. Para cualquier alcohol en general se siguen las reglas semejantes a las vistas en hidrocarburos, en donde se encuentra la cadena más grande de carbonos que contenga el grupo hidroxilo, después se enumera, de tal manera que el OH debe tener la posición más pequeña y se le da la terminación ol. Si hay más de un grupo hidroxilo, se antepone un prefijo multiplicativo, di, tri, tetra, etc. Algunos ejemplos son el 5-metil 3-hexanol, 4-cloro-1-butanol, 3-metil-ciclohexanol, 1,3-pentanodiol, 1,2,3-propanotriol. Cuando en la molécula hay grupos funcionales de mayor prioridad que el alcohol, este pasa a ser un sustituyente y se llama hidroxi, y se nombra en base al grupo de más prioridad. Los ácidos carboxílicos, ésteres, ésters, amidas, aldehídos, anhidros, haluros de alcanoilo, nitrilos y cetonas son de mayor prioridad que los alcoholes. Un método para sintetizar alcoholes consiste en hidratar un alqueno. Los alquenos no reaccionan con agua pura, sin embargo una pequeña cantidad de ácido hace que la reacción suceda. El ácido más utilizado para catalizar la reacción es una solución acuosa diluida de ácido sulfúrico. Esta reacción sigue la regla de Markovnikov, donde el grupo hidroxilo va al carbono con más sustituyentes. Otra forma de obtener alcoholes es por la dihidroxilación de alquenos, la cual consiste en añadir un grupo OH a cada carbono del doble enlace para formar dioles. Esta reacción se puede realizar con tetraóxido de osmio en agua oxigenada o bien con permanganato de potasio en agua como catalizadores. Otro método para preparar alcoholes consiste en la reducción de aldehídos o cetonas. El método más simple de reducción es la hidrogenación del doble enlace carbono-oxígeno, utilizando hidrógeno en presencia de un catalizador de platino, paladio, níquel o rutenio. También se puede dar empleando el borohidruro de sodio o el hidruro de litio y aluminio. Otro método para preparar alcoholes es mediante el empleo de reactivos de Grignard, los cuales son haluros de organomagnesio muy reactivos formados por la reacción del metal magnesio con haluros de alquilo. Son bases muy fuertes y reaccionan con hidrógenos ácidos. Un reactivo de Grignard tiene la fórmula RMGX, donde X es un halógeno y R es un grupo alquilo. Si se añade el reactivo de Grignard a una acetona, formará un alcohol terciario. Si se añade a un aldehído, forma un alcohol secundario. Y si se añade a un formaldehído, se produce un alcohol primario. Ya vimos cómo se forman los alcoholes. Ahora vamos a ver que los alcoholes pueden formar varios compuestos, como por ejemplo alcanos, alquenos, cetonas, aldehídos y haluros de alquilo. Primeramente, la oxidación de alcoholes forman compuestos carbonílicos. Los alcoholes primarios y secundarios se oxidan muy fácilmente. La oxidación de alcoholes primarios produce aldehídos, mientras que la oxidación de alcoholes secundarios produce cetonas. Los aldehídos se oxidan aún más fácilmente que los alcoholes primarios y secundarios, produciendo ácidos carboxílicos. A diferencia de los aldehídos, las cetonas son relativamente resistentes a la oxidación, por lo que no se requieren precauciones para aislarlas a medida que se forman.
Los alcoholes terciarios son muy resistentes a la oxidación, dado que el átomo de carbono que lleva el grupo OH no tiene un átomo de hidrógeno unido, sino que está unido a otros 3 átomos de carbono. El trióxido de cromo con piridina en diclorometano permite aislar aldehídos con un buen rendimiento a partir de alcoholes primarios. El trióxido de cromo en medio ácido acuoso, mejor conocido como reactivo de Jones, el permanganato de potasio y el dicromato de potasio oxidan a los alcoholes primarios directamente en ácidos carboxílicos. Los alcoholes también pueden producir ésteres mediante la esterificación de Fischer, el cual es un tipo especial de esterificación que consiste en la formación de un éster mediante el reflujo de un ácido carboxílico y un alcohol en un medio ácido. La conversión de alcoholes en haluros de alquilo se da cuando los alcoholes reaccionan con un haluro de hidrógeno, el cual se da una sustitución produciendo un haluro de alquilo y agua. Como se vio en la síntesis de alquenos, un alcohol sufre una deshidratación en presencia de un catalizador y calor para formar un alqueno y agua. Bien, y ahora su aplicación. Se utiliza como producto químico intermediario y disolvente en industrias textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, pinturas y barnices. Algunos compuestos se utilizan en la desnaturalización del alcohol, en productos de limpieza, aceites, tintas de secado rápido, anticongelantes, agentes espumígenos y de flotación de minerales. También en la industria médica es uno de los principales desinfectantes de equipo médico, así como también superficies de la piel que no hayan sido heridas. Pues de nuestra parte ha sido todo, espero hayan disfrutado de la exposición, hayan aprendido algo y que les haya gustado mucho más la química. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente.